Con este viernes de armonía, concordia, consensos. ¿Lo decís por nosotros? En el nosotros se supone que está porque todo bien. es la única armonía que encuentro en este día. En el Congreso hubo Boxing Club, ¿llegamos sí, a ese punto? No, pero estuvo casi. bastante picado. Solo para sumar a lo que contaban recién, ahora a las 16, a las 18, perdón, a las 6 quise decir, hay una conferencia de prensa de la gente de Unión por la Patria con otros bloques para quejarse por las detenciones de Alexia Baigar y de la concejal de Quilmes. Se quejan porque consideran que son medidas exageradas. Se quejan porque están denunciando que el gobierno detiene opositores. Esa es la postura que tiene el kirchnerismo al respecto de esta situación. Y mientras tanto te muestro este video A ver. que tenemos sobre lo que pasó en el recinto. A ver, ¿qué pasó? ¿O qué no pasó? Proyecto no se trató ninguno. Proyectos se empezaron a debatir, empezó el debate, pero las definiciones quedaron ahí en veremos porque la sesión se levantó después de esto que estamos viendo en imágenes. Si la vemos, cuando la produ pueda, si la vemos un poco ampliada, vas a ver que mientras esto está pasando, atrás en la pantalla se ve a Martín Menem y... ¿Ves? Acá hay una exposición, Pablo Juliano está hablando, mientras tanto abajo está pasando todo esto y la pantalla que marca, no hay quórum, claro, porque estaban todos levantados. Todos, hay una señora que está filmando. Si haces zoom, ¿está ahí José Luis Esperto? Está Espert, perfecto. Sí, exacto, está Espert, está Juliana Santillán, está Paula Penaca de Unión por la Patria. Bueno, hay diputados de... Acá estamos viendo otra de las imágenes, esta la compartió Fernando Iglesias, que fue otro de los que estuvo allí. Ahí la ves a Florencia Cariñano, Lorena Pocoy más atrás, a ver, Nadia Márquez. Tenemos un poquito de sonido ambiente. Esto es como en los partidos de fútbol. Acá Pocoy le dicen no podés diferenciar una contravención de un delito. Ahí a Fernando Iglesias está filmando. A Fernando Iglesias, y ahí está Espert también, porque uno de los temas de la sesión fue justamente lo que está pasando con la situación de Espert, con la gente de Unión por la Patria que está detenida por esto que pasó y que venían detallando. Ahí lo ves a Espert un poco le hacían el gesto de arrugaste, ¿no? Cobarde, ¿no? Exacto, que es lo que le achacaron durante toda la sesión, diciéndole, bueno, llamás al gobierno que te defienda cuando te pasa esto, vas contra las mujeres. Eso es lo que le achacaban desde el kirchnerismo. Después empezaron a tirar dardos desde ambas bancadas. Los que miran desde afuera, porque yo estuve mensajeando a ver qué había pasado, los que lo miran desde afuera dicen, bueno, no había colaboración de ninguna de las dos bancadas para que avance la sesión por una o por otra cuestión, así que se terminó pudriendo, perdón por la expresión, pero bueno, así lo retrataban y es lo que estamos viendo. Sí, a comparación de nada. Pero, Paula, ¿qué proyectos se iban a debatir y tratar? Para entender a quién favorece la suspensión. Al gobierno. Sí, totalmente. Favorece al gobierno en el sentido de que había muchas de las iniciativas, algunas que se iban a emplazar a las comisiones, porque todavía no habían pasado por allí, pero sí, viste, cuando vos vas al recinto, no se trató en comisión, pero lo pones sobre la mesa, después lo girás a la comisión y la comisión lo tiene que tratar. Es como para hacer un poco de presión sobre determinados temas allí espinosos para la gestión nacional. Estaba el tema del Garrahan, bueno, había una cierta cantidad de cuestiones que al gobierno le incomodaban. Al mismo tiempo también se había sumado retenciones, que es un tema espinoso también para el kirchnerismo, la cuestión de las retenciones. Todos temas donde el gobierno iba a tener que poner plata o sacar partidas que el gobierno dice que no tiene, más complicado. Para terminar solo esto, con respecto al tema de las retenciones, sabemos que es un tema espinoso tanto para el gobierno, porque ahora las había bajado, ahora volvieron, como lo había dicho, el gobierno había dicho que era temporal, y después el kirchnerismo, bueno, que tiene allí alguna cuestión también difícil con ese tema, con el campo. Así que eso también era una de las cosas que se iba a emplazar a comisiones. Por lo tanto, era una sesión muy, muy espinosa la de hoy. Bueno, terminó pasando esto y se terminó levantando. Perdón. No, porque eran 17 proyectos. Los más importantes, sobre todo, en el tema, obviamente, de lo que es la emergencia en las educaciones públicas, sobre todo un fondo que se le quería dar para solventar las educaciones públicas, también como remarcaste vos muy bien, que es el tema de la emergencia en pediatría, que esto abarca al Garrahan, pero no solo es Garrahan, sino es en emergencia en pediatría. El cambio de uso horario para lo que son las provincias de Cuyo, esto lo presentó Cobos,
para Cobos hace mucho tiempo que insiste en eso y tiene un punto. Absolutamente. Y después otro día discutimos, no es este el momento, pero lo que pasa acá en la Ciudad de Buenos Aires, que a las 7 a.m. es de noche para los chicos. A las 6 ya de noche. A favor de la discusión del usuario. No en este momento donde hay un boxing club tremendo y hay gente por todos lados, pero en algún momento lo podemos tratar el tema. Un uso horario de Chile, que es una cosa sensata. Claro. Sobre todo las provincias cordilleranas, básicamente San Luis y Mendoza, ¿no? Se puede llamar alguna más San Juan, pero es un término que en general históricamente fue así y no sé por qué en un momento se cambió y nunca se volvió atrás. Además, ¿no? Para el descanso de los chicos, el biorritmo, bueno, pero es un tema importante. Otra cuestión a la cuestión, valga la redundancia, es que esta sesión es la que comenzó al mediodía. Pero después, seguido, había otro pedido de sesión que había hecho Unión por la Patria, que también abarcaba ciertas concesiones, ciertas facultades delegadas que tenía el Poder Ejecutivo y que había un intento de retirárselas, recortárselas. Entonces, todo eso quedó Eso es áspero para el gobierno, el tema de las facultades delegadas. El temario realmente era muy áspero para el gobierno, el que se iba a tratar el día de hoy, más allá de que, primero que la oposición logró habilitar una sesión con el quórum, una sesión donde, bueno, ahí el gobierno va a tener que volver a construir mayoría si quiere evitar que le empiecen a aparecer estas avanzadas legislativas. ¿Hubo acusaciones a Marcela Pagano de haber dado porque quórum? Se sentó. Claro. Bueno, pregunté por eso también, no sé qué les dijeron a ustedes, pero a mí lo que me decían es, bueno, va a haber que rever esta situación después de lo que pasó en el día de hoy, porque Pagano fue una de las que contribuyó al quórum. Pagano, recordemos que está muy, muy embroncada y enemistada con el propio presidente de la Cámara de Diputados, con Menem. Menem no quiere que ella sea la jefa de lo que es la Comisión de Juicio Político, la presidenta de esa comisión que fue votada por los propios diputados que pertenecen a esa comisión. Menem siempre le puso una traba, básicamente por orden de Karina, la hermana del presidente. Y por eso salió expulsado Sago como jefe de la bancada de la Libertad Avanza. ¿Te acordás el escándalo que hubo en su momento? Y lo que remarco, en las dos sesiones, son sesiones especiales. A todo esto estamos en el medio de lo que fue la marcha de jubilados, una marcha bastante tranquila, ¿no? Y lo que muchos dicen es que en estas dos sesiones especiales que hoy se unificaron, que iba a ser maratónica, y esta suspensión, es algo que el gobierno me parece que pudo o logró engañar a la oposición, que es empezar a hacer el escándalo para finalmente suspender y no se traten estos temas que, repito, para el gobierno es mucho más fácil hablar de otras cosas que hablar del tema de la financiación de la educación pública, el tema de los jubilados o el tema de la emergencia en pediatría. No es lo mismo, pero cuando le dijeron mentiroso en la interpelación al jefe de gabinete, Guillermo Franco dijo, yo lo doy por terminado. O sea, insisto, no es lo mismo, pero me parece que hay algunos puntos de contacto en una decisión del gobierno de, como los dibujitos animados, el que provocaba, después se iba, había una nube de humo en la que se peleaban 20, pero el que había tirado la primera piedra, había silbando bajito y además también hay uno de los diputados que me está escribiendo, que estuvo ahí en el medio de los griteríos, me decían, nos dieron el pie para poder irnos. Claro. Porque el kirchnerismo lo que hizo fue subir al tema de los detenidos que veníamos a estar hablando por el tema de Esper, y ¿qué hizo? La Libertad de Avanza es papita. Dijeron, agarramos esto, nos vamos, suspendemos, armamos este escándalo, que en realidad por las cuestiones que estaban tratándose en diputados, es un delirio escuchar a los diputados o diputadas que se están gritando e insultando en vez de votar o no votar leyes. Bueno, vamos a escuchar a Cecilia Moró en otro corte de audio. En la locución nada apunta a los proyectos que se estaban tratando y sino a la cuestión personal que, creo yo, sembró y utilizó el gobierno o los representantes del gobierno para levantar la sesión. Escuchen a la diputada Moró. Son estafadores, son hambreadores. Vamos a volver y vamos a volver a debatir en este recinto leyes como la nacionalización de YPF, como las AFJP y el fin de la estafa, como la asignación universal por hijo. Vamos a volver a debatir en este recinto la democratización de los medios de comunicación. Vamos a volver en este recinto a discutir la creación de universidades nacionales. Porque los pueblos siempre vuelven. Va a llegar el día que no van a poder caminar por la calle. Gracias. Hasta el último tramo era un discurso de 2010, 2012. En la última parte, los últimos segundos, ahí... Es que no se entiende, la verdad que me estaban diciendo, inclusive gente de
del Frente Renovador, de donde ella participa, Moró, que es alguien que es la espada de Massa, digamos, la espada de Massa en el Congreso Nacional, es ella, que está distorsionando la misma comisión, el mismo recinto, los proyectos que se iban a tratar. Porque ella tendría que salirse fortalecida. Hoy juntaron 137 bancas para poder hacer esta sesión. O sea que es muy importante. Esto también es un tema del mensaje que están dando los gobernadores. Ojo con esto, decía, los gobernadores, claro. Ojo porque ahí el gobierno tiene un tema porque les están... O sea, al gobierno le están pidiendo sesiones especiales la oposición, está logrando que las sesiones caminen. El gobierno había logrado que los gobernadores contribuyan con ciertas iniciativas. Ahí hay una cuestión que todavía no está saldada y que se está viendo. Muchos remarcan que el quórum que se logró y que, repito, es la primera vez que sucede. 138 que fueron los que se sentaron, necesitaban 129 y fueron los gobernadores que levantaron el teléfono. Muchos de ellos siguen en Buenos Aires. Acuérdense que ayer estuvo la reunión de los gobernadores que le plantean al gobierno cuestiones de plata. Les dicen, si vos no me la das, voy a mandar los proyectos al Congreso para ser votados. Y sobre todo, si vos me los vas a vetar después, no vas a lograr los 2 tercios. Los famosos 87 votos que el gobierno necesita en la Cámara de Diputados para que no le... Ese tercio bloqueador, digamos. Efectivamente. Voy uniendo lo que cuenta Paula y lo que contás vos, Mariano. Da la sensación de que el gobierno se distinguía por el éxito de no garantizar quórum o de impedir el quórum. Ahora, como no puede impedir el quórum, en este caso, en plena sesión, buscó un recurso, en este caso basado en la agresión, en la discusión, para que la sesión se interrumpiera. Sí, pero se termina levantando, es lo que dice Mariano, o sea, tenían todo para ganar, el Unión por la Patria, digo, y incluso el pero evidentemente, porque cierto sector emocional del kirchnerismo picó y entró. La radicalización, muy sensibles para decir, bueno, a ver, gobierno, ¿no? Entonces son crueles, como bien le dicen al presidente, tenés garras, jubilaciones, universidades, digo, todos temas que son una bandera, por eso no se entiende cómo picaron, como decís vos. Solo para sumar una cuestión, viene picada la discusión política en general con lo de las detenciones, con lo de Cristina, lo veíamos apenas arrancó la sesión, todos los diputados de Unión por la Patria con el cartel de Cristina Libre, y por el otro lado ahí también la veías a Florencia Cariñano, que fue protagonista de una polémica la sesión anterior, con respecto a ciertas... Marcela Pagano y Lilia Lemoine, ¿no? No, y antes contra Juliana Santillán. Y Jerry Milman también. La acusó de gato. La acusó de gato, dijo que era un gato. Digamos, una diputada le dice a otra diputada que es gato. Exacto, y después ratificó sus dichos. Entonces, también eso entró en la discusión de hoy. Gerardo Milman, qué bueno que ahora puedes hablar, que durante mucho tiempo no se te escuchó la voz. Sí, fue durísima. Esto no es menor. Yo digo esto, para resaltar un poco. Entre esto y que uno se tire una trompada, estamos a nada. Ojo con esto, que no es menor. Ya ha pasado en la Argentina, efectivamente. Entre esto que estamos viendo, cara a cara, alguien que escupe a alguien que ya se escupieron. Acuérdense que ya se escupieron. Lemoine le escupió a uno. La de Camaño a Kunkel. No sé si hay algún esto va a pasar, es lo que me remarcaban a mí varios diputados. Hoy fue quizás el día más áspero de Milei desde que asumió su presidencia en la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta estas peleas y sobre todo insultos cara a cara, que repito, el primero que escupa a alguien o el primero que se le vaya la mano terminan las trompadas. Y da la sensación, Pau, Mariel, Marian, que no hay mediadores. Y las dos partes quieren jugar a ser toro, ninguna quiere ejercer de torero. No hay una ancha avenida en medio, no hay un árbitro que diga, muchachos, está muy bien lo que remarcar. ¿Dónde estaba el presidente? ¿Dónde estaba Menem? Menem no golpeaba nada. Es el que termina levantando la sesión. Por eso. Ahí hay algunos diputados que se los ve con una actitud un poco, hay que decirlo, porque si no también parece que les damos a todos por lo que está pasando. Hay algunos que tratan de poner algún paño frío, algunos que intentan separar, pero bueno, en las últimas, realmente la política no se está articulando bien, porque en las últimas sesiones vimos episodios de este tipo reiteradas veces. Entonces, no se pueden estar levantando todo el tiempo las sesiones. Martín Menem se refregaba las manos. Martín Menem me contaba ahí que se reía porque decía, están ustedes dándonos a nosotros el pie para poder levantar la sesión. Y repito, es la primera vez que la oposición, con parte de los gobernadores que solían estar alineados con el gobierno, logran quórum, holgadamente quórum, y podían tratar leyes que le iban a lastimar al gobierno. Si lográs quórum y tenés ese
este recurso para tratar leyes, Usalo. no hagas lo posible, no entres en la provocación. Total. Para que después Martín Menem levante la sesión. Luana Volnovich también hace su parte en lo que no fue solamente agresividad física en esos cara a cara, como decía Mariano, a nada de una trompada y que esto se desnaturalice o que se torne mucho más agresivo, pero en los discursos también hubo mucha pimienta, mucha. En el 2009, el presidente del bloque de nuestro espacio político fue no escrachado con una metáfora de la mierda que sale de la boca de Spert, sino que fue atacado por 20 chacareros con huevos, con bosta, y destruyeron su auto. Por supuesto que la justicia federal no intervino, por supuesto que los chacareros no fueron detenidos, y esa es la diferencia que hay en el tratamiento y es el mensaje disciplinador que la justicia nos quiere dar. Bueno, Luana Volnovich, ¿no te acordás de Luana Volnovich? Sí, voy a sumar a Carla Ricciotti, que está en el lugar de los hechos en el Congreso. Carla, bienvenida al noticiero. ¿Cómo está todo por ahí? ¿No te dejaron entrar en el Congreso? No, todavía no. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Bueno, no. Convocaron a una conferencia de prensa desde Unión por la Patria en el tercer piso, que es donde se encuentra el bloque, y para las 18 horas, para hablar concretamente de lo que ocurrió con los allanamientos y detenciones en el partido de Quilmes y en otras zonas del Gran Buenos Aires, en donde terminaron con 4 detenidos, ¿no? 4 personas más que detuvieron hoy. Esto en el marco de lo que fue la agresión a la casa del diputado José Luis Spert el 17 de junio pasado. Bueno, te decía, convocaron a las 18 horas para hablar de este tema, pero nos dijeron van a poder subir 10 minutos antes de las 18. O sea que hay que esperar. Por eso ahora estamos acá en la puerta esperando, porque además por este sector que está detrás mío es por donde salen los diputados. La mayoría, te digo, se levantó esta sesión hace varios minutos y salieron corriendo. Claro. Ya no queda casi nadie adentro, quedan muy poquitos, alguno que otro que quizá cuando llegábamos acá lo veíamos cruzar rápidamente al diputado Sago, por ejemplo. Bueno, una sesión que, como ustedes venían comentando allí en el piso, se levantó de una manera bochornosa, porque la misma oposición había pedido que se llegara a un quórum para estas 2 sesiones que habían sido convocadas en simultáneo en el día de hoy. Una a las 12, otra a las 14, se iban a superponer, seguía, se logró quórum, se logró llegar al emplazamiento para que se trate en comisiones temas que querían tratar la oposición desde hace mucho tiempo, que quería imponer en el debate. Finalmente se tienen que abrir estas comisiones por parte del oficialismo para empezar a tratar estos temas. Me refiero a financiamiento universitario, la emergencia del Garrahan, por ejemplo, pero la misma oposición fue la que termina desbaratando esta sesión cuando se levanta Florencia Cariñano e increpa al diputado Spert cuando aparece en escena allí en el recinto, ¿no? Y lamentablemente sale el quórum, se termina el quórum y se tiene que levantar esta sesión. Se fueron rápidamente, como te decía, así que ahora vamos a esperar a ver cuándo nos dejan entrar para tener la opinión y las declaraciones de los diferentes legisladores de Unión por la Patria, que son ellos quienes convocaron para hablar sobre las detenciones que hubo en el día de hoy en el marco de las agresiones a la casa de pues José Florencia Luis Carignano, recordemos que es alguien de la Cámpora, es de Riñón de Máximo Kirchner y de Mayra Mendoza. Hoy hay 3 jefes de la Cámpora. Antes estaba el Cuervo Larroque, que fue desplazado, obviamente está en la vereda de Kicillof. Hoy es básicamente Guado, Mayra Mendoza y el propio Máximo Kirchner. Están muy enojados. Muy enojado. Tenía acá una frase que me tiró uno de ellos, pero bueno. Pero por el tema este de las detenciones y sobre todo, repito, ellos dicen van a venir por la Cámpora. Vamos a empezar a escuchar cómo después de lo que fue la detención de Cristina Kirchner, a raíz de esto que está haciendo Arroyo Salgado y esta investigación que dicen va a crecer, repito, remarcan en la justicia. Esto hay que comprobarlo, no tengo elementos. Ellos dicen, hay evidencias para acusar a la Cámpora de estar detrás de varios hechos que se produjeron y que los vimos y otros que se podrían
producir en el futuro. Esa es, digamos, la dinámica y la matriz de lo que está investigando Sandra Arroyo Salgado. Carla, por supuesto, tenés prioridad. Cuando nos llames, ahí, por supuesto, te damos pase porque hay parte de la noticia que todavía está transcurriendo allí. Tenemos nuevos videos que van llegando porque ahora con el celular empiezan a aparecer ángulos, primeros planos. Antes solamente dependías de la transmisión oficial. Y si la transmisión oficial enganchaba algún gesto, alguna palabra, bien. Ahora hay tantos ángulos y tanto material como todos diputados que se animan a filmar y tienen ganas de filmar. Entonces vamos a hacer una cosa. Primero lo vamos a poner en sonido ambiente. Tienen todos prohibida la palabra, todos, y después de escuchar el sonido ambiente, obviamente con el conocimiento de todo, van a decir, ella dijo esto, este contestó otro, etcétera, etcétera. Pero primero el sonido ambiente como punto de partida. Todos cerramos la boca. Igual de no tiene huevos, manda a la justicia, no tiene huevos. ¿A vos te parece hacerte el malo? Ya hemos pasado la versión completa en sonido ambiente. Sí. Paula, Mariano, Mariel, por favor, ahora vamos a poner el uno por uno. Da la sensación de que el que lo filmaba era Fernando Iglesias. Ahí está. Claro. Y el otro, al que recibía esos apelativos, era José Luis Espert. Me hago cargo de la frase más fuerte, ¿no? La última que dijo Florencia Cariñano, que lo acusó a Espert de enviar a la justicia porque no tenía lo que hay que tener, dijo Cariñano. Exacto. Pero a ver si entendemos, y esto para ustedes, para mis compañeros o para gente que esté de otro lado. Mandar a la justicia, que si la justicia actúa, es lo que el orden constitucional nos permite a todos vivir civilizadamente. ¿Estamos de acuerdo? Eso de ser cagón que mandás a la justicia, a no ser que ellos tengan... A lo que apunta es quizás a la simetría. Es lo que se viene escribiendo desde el kirchnerismo en estos últimos días, sobre todo en las últimas horas, al respecto de que esto es una acción orquestada del gobierno contra sus opositores. Que presente pruebas. Contra Son sus diputados. opositores. Bueno, estoy contando lo que está pasando y por qué está pasando justamente esto. Y no es casual que, hablaban de Cariñano, también quien está ahí es Paula Penaca. Total. Paula Penaca también es de la organización La Cámpora. Recordemos que uno de los distritos que está tocado por esta investigación es Quilmes, que es justamente donde gobierna Mayra Mendoza, que es una de las principales referentes de La Cámpora. Entonces, pasa es que hay una cuestión política detrás que se está dando en el marco de las detenciones de la causa. Hoy Bullrich también se sube a esto, diciendo que habían detenido a la concejal Tiracaca, así lo dijo ella. Entonces, hay toda una cuestión y hay todo un fogoneo desde los distintos sectores que derivan lo que pasó hoy en el Congreso, ahora, que es injustificable. Bueno, ¿cuál es la versión, Paula, cuál es la versión que esgrime La Cámpora respecto del hecho de ese episodio, de ese incidente, de esa decisión de tirar caca en la casa de Espert? No, lo que dicen es que hay una persecución contra los dirigentes de la oposición, dentro de los cuales entran estas dos militantes y también funcionarias que fueron detenidas. Alexia Baigar, que es la funcionaria del gobierno de Kicillof, que es la principal detenida junto a su madre, que después habló al respecto de esto. Sí. Y que va a estar, entiendo que va a haber familiares también en la conferencia de prensa. De las 6 de la tarde. Hoy, sí, ahora, ¿hay una admisión de que sí estuvieron ahí e hicieron eso o no? No, claramente eso complicaría la situación de ellas. Perfecto. Claro, me quería sumar con este dato, Juan y Pau. Recordemos cómo arranca esto, qué es lo que hace que esto después tenga justificativo según la Cámpora. Es cuando Espert va a la facultad y ellos entienden que agrede de pala agrede. Sí. Agrede, está claro. No creo un correctivo del oficialismo para Espert por esos dichos. Sí, de hecho hay como una intención de presentarlo como un candidateable, pero que no tenga esos exabruptos ni tuiteros ni en exposiciones. Bueno, el ejemplo que está dando Milei no sería el más claro, ¿no? El ejemplo de Milei para que sus candidatos sean moderados, recatados, sí, pero moderados no sería el Bala o Cárcelo Bala, Milei va por otro lado. Después podemos hasta debatir si está bien o mal. Yo creo que hay una posibilidad de
plantear argumentos de, me parece que la alusión sexual de mandriles y todo, repetida y extendida, no colabora con el debate público, pero el mensaje de Espert tiene mucho que ver con esto de cárcelo, bala. El gran tema ahora, me están diciendo, repito, el tema todo esto de la pelea que estamos viendo ahora, de los gritos, de los insultos, de Cariñano y Penaca que están hablando, le dicen cagón a Espert porque según ellas estaría detrás de lo que está haciendo Arroyo Salgado, que evidentemente tampoco hay ninguna evidencia ni prueba al respecto. Me dicen ahora el tema del teléfono. El teléfono de la detenida, de la concejal detenida de Quilmes, Eva Mieri, la que estaría... Habría información. Habría información. Solo para... Cuestión obviamente que podrían implicar a gente del municipio. A gente del municipio de Quilmes. Solo para sumar, vos preguntabas cuál es la versión. Ahí hubo un tuit hoy de Mayra Mendoza hablando de este tema. Ella dice, bueno, cuenta que allanaron, que la tenían incomunicada a Eva Mieri. Yo pregunté hace un rato, me dijeron que todavía estaba incomunicada. Ella dice, todo completamente ilegal y antidemocrático dentro de la investigación, lo pone entre comillas, que tienen detenida a Alessia Ezeiza desde hace una semana por un pasacalle y un poco de bosta en la vereda del protegido diputado José Luis Espert. Todo completa, bueno, dice, no es investigación, es persecución a la militancia política, es lo que te contaba. No es justicia, es impunidad para la mafia, no es delito, es meter miedo y paralizar. Y después le dice, Espert, dejá en paz a las pibas, sos un verdadero cagón. Se lo dice Mayra Mendoza y se lo repiten las diputadas de la Cámpora hoy por la tarde. Y dice, si tan macho sos, si tanto te la bancás, nos vemos en la suya. Eso quizá tenga que ver con una cuestión de género, que le acusan de meterse con mujeres a Espert. Sí, lo acusan por eso porque sabemos que Espert suele ser bastante chicanero en ese aspecto, creo que lo toman para también achacarle eso. Hay un tuit después de Lilia Lemoine, también haciendo referencia a todo lo que pasó y burlándose de esta cuestión del feminismo, dice, te das cuenta que esperaron a que yo no estuviera para hacer eso, a mí no se me atreven, van con José Luis Espert porque es hombre, no se puede defender, conmigo saben que escala y se pudre, las tres juntas me duran un round, les dije, las zurdas son cobardes. Bueno, todo esto está pasando en la Cámara de Diputados. Llevan paz, ¿no? Gente que busca paz. Claro, Lucan, por una de las diputadas que bien vos mencionabas recién, decía, todo con la hazaña misógina que tienen siempre contra las mujeres estos mafiosos, cagones y mafiosos. O sea, la línea de Mayra Mendoza, Cámpora es la secretaria general de la Cámpora. Mientras tanto, ninguna discusión profunda sobre los proyectos, teniendo en cuenta que, como bien planteaban Paula y Mariano, hoy la oposición logró 138 diputados, o sea, más 9 de los que necesitás para el quórum. Pero hay más información de último momento que no pueda esperar. Mariano, ¿tenés un dato? A ver,